Estamos aquí sentados con el Padre Alberto de la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz para hablar un poco sobre una situación del pueblo Nonam que se encuentra desplazada de su resguardo en el Bajo Calima, en el Valle de Cauca. Buenos días, Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, muchas gracias por poderme comunicar con ustedes. Para empezar y ponernos un poco en el contexto, pues, ¿quiénes son los Nonam? ¿De cuántas personas se trata? ¿Y dónde se encuentran ahora? O sea, ¿a dónde se fueron? Los Nonam son una comunidad indígena de la familia de los Waunam. Han vivido en el Bajo Calima, que es territorio colectivo que comparten con comunidades afrodescendientes. Se encuentran en este momento desplazados en Buenaventura, en un albergue en unas condiciones infrahumanas. Son 95 familias, han nacido 2 niños en situación de desplazamiento y han fallecido unos niños por su condición precisamente de inasistencia alimentaria, inasistencia en salud por parte del gobierno. ¿Y cuáles son los factores que causaron inicialmente el desplazamiento? Es decir, ¿cómo es el dinámico de los actores armados en la zona y cuáles son los intereses económicos tras de ellos? El año pasado, en julio y agosto, se dio una incursión paramilitar en el territorio de las comunidades afrodescendientes e indígenas en el río San Juan y en la conexión con el Bajo Calima. Hubo un desplazamiento de comunidades en la vereda, en la región de Palestina, que es comunidad del río San Juan, y hubo unas agresiones a las comunidades de paramilitares que actuaban en connivencia con los militares en esa región. Y la comunidad indígena recordó lo que había habido años antes, donde habían asesinado a integrantes de sus comunidades y por el temor se desplazaron a Buenaventura en este momento. ¿El porqué del desplazamiento? Esa es una zona estratégica para el tráfico de drogas, es una zona controlada por los militares, pero extrañamente por ahí transitan con mucha libertad los paramilitares y pasan con tranquilidad también los insumos para el procesamiento de la hoja de coca. Entonces una razón va por este lado. Pero lo fundamental es que ellos están ubicados en el territorio colectivo del Bajo Calima y están en el área de incidencia del proyecto de ampliación del puerto de Buenaventura, en lo que se conoce como el proyecto Agua Dulce. Su territorio limita con este puerto, igual pasa con las comunidades afrodescendientes, quienes extrañamente también les negaron la titulación de 11.000 hectáreas del territorio colectivo, justo la zona de incidencia de este megaproyecto. Y en mayo hubo una comisión de verificación para establecer cómo son las condiciones actuales en la zona y pues cómo es la situación allí en ese momento. Importante recalcar como una contradicción entre lo que vive la comunidad en este momento en unas condiciones infrahumanas en el desplazamiento, porque están en un espacio, la mayoría de familias están en un espacio único, no tienen ninguna independencia, están niños, mujeres, adultos, ancianos ahí en ese mismo espacio, las condiciones de salubridad son precarias. Contrasta con las condiciones que encontraron quienes estuvieron en la verificación de una comunidad indígena con una infraestructura muy importante, agua potable, sus casas con las huellas de unas construcciones en muy buen estado, baños excelentes, acueducto, tenían unas condiciones muy buenas en el territorio. Por supuesto, después de 10 meses de desplazamiento, ha habido un proceso de deterioro de la realidad, de lo que ellos tenían, de su resguardo. Pero es como lo más llamativo que se encontró, la calidad de sus tierras, la producción, la calidad de su ambiente, comparativamente con la situación que viene en Buenaventura. Y el auto 004 de la Corte Constitucional de 2009 establece protecciones para los derechos fundamentales de gente desplazada indígena. ¿Y cuáles han sido las medidas tomadas por las diferentes entidades del gobierno en cuanto a ayuda humanitaria para esa gente? Pues lo primero que hay que afirmar es que no ha habido ayuda. Hasta este año, por una tutela ganada por las comunidades, empezaron a registrar al pueblo Nonam dentro de la base de datos de pueblos desplazados.
y no lo registraban como un mecanismo de negar el desplazamiento y negar, por supuesto, si no están desplazados no se le da ninguna ni ayuda humanitaria en salud, ni en educación, ni en alimentación. Ha llegado al extremo de que no les han cumplido siquiera con el agua, porque allí el agua llega por carrotanques, entonces ni siquiera agua. Entonces ha habido una inasistencia absoluta, por eso el fallo de tutela en favor de las comunidades que emitió un juzgado en días pasados. ¿Y cuáles han sido los efectos psicosociales para las familias a causa del desplazamiento? Medir en este momento los efectos psicosociales es muy complicado y no sería una acción responsable. Lo que sí es muy importante es caer en la cuenta un pueblo que está ubicado en un territorio cerca a un río, con muchos espacios, calidad de vida, trasladado a un lugar donde ni siquiera pueden hacer sus bailes tradicionales. En Semana Santa ellos hicieron uno de sus bailes tradicionales y entonces hubo gente que empezó a presionarlos porque supuestamente estaban gritando, estaban haciendo cosas que los otros consideraron indebidas, simplemente un baile. Entonces ha habido una presión muy grande, presión para el uso del agua, presión porque los obligan a estar encerrados después de las 6 de la tarde porque en esa zona se han presentado varios asesinatos. Los paramilitares que controlan la región dicen que no pueden estar después de las 5 o 6 de la tarde por fuera, entonces es someterlos a una condición absolutamente diferente a la que vivían antes. Entonces eso genera unos daños irreparables que habrá que evaluar en el futuro. ¿Y cómo es la situación de las mujeres desplazadas en esa comunidad? Es una situación muy difícil, como compartiendo algunos hechos. Por ejemplo, mujeres que han visto nacer a sus hijos y que sus hijos mueren por inasistencia, que se han presentado casos en este año. Es la situación de mujeres que están trasladadas a un espacio reducido y es la situación de afrontar el cuidado de sus hijos, en medio de la ruptura de una tradición, de sus costumbres, de una situación infrahumana, y ellas tienen un costo mucho más alto por el papel que han jugado dentro de las comunidades en sus resguardos, que no lo pueden jugar aquí. ¿Y cuál exactamente es el papel de la Comisión Intereclesial en todo el proceso ahí? La Comisión Intereclesial pues no conocía a la UNAM antes de su desplazamiento. Cuando ellos se desplazan, luego a través de las comunidades afrodescendientes, de los jóvenes que acompañamos en el Bajo Calima, nos contaron de la situación, nos contaron de la inasistencia y la situación difícil en cuanto a riesgo, acompañamiento, protección, y nos pidieron el acompañamiento. Pues con las comunidades afro hay una relación ancestral de ellos nos conectan y el trabajo ha sido como, primero un fortalecimiento, el apoyo humano, el estar con ellos, el orientarlos para que puedan visibilizar su situación, asesoría jurídica y de una incidencia política, y también como algunas conexiones para que ellos puedan gestionar algunas ayudas en salud, en alimentación, a través de diferentes organizaciones. Entonces básicamente ha sido el trabajo. Y se está proyectando acompañarlos en este proceso que ellos adelantan para retornar a sus tierras. Ya hubo una verificación en mayo, como usted nos recordaba, y ahora se piensa hacer otra verificación y ya ir adecuando el resguardo, adecuando las siembras, adecuando el territorio para retornar a su territorio. Muchas gracias, padre, entonces, por tus aportes al respecto. Pues muchas gracias a ustedes por la oportunidad de compartir estas reflexiones y la situación del pueblo Nonam. Muchas gracias a todas las personas y la invitación a apoyar de diferente manera estos procesos en Colombia.